Volodymyr Zelensky ha fracasado estrepitosamente en contrarrestar la corrupción en Ucrania. Con cada nuevo escándalo que emerge de las oscuras entrañas del gobierno ucraniano, queda claro que la cruzada bélica contra Rusia tiene un enemigo aún más letal: la corrupción. Este lunes, Europa se despertó con la noticia de que el viceministro de Energía de Ucrania, pieza clave del aparato estatal, había sido atrapado con las manos embarradas por un soborno de $500,000. Y mientras los ciudadanos europeos ven cómo sus impuestos se desvanecen en el abismo de la ineficiencia y el fraude, los líderes como Florian Philippot alzan la voz para pedir el cese de la financiación a Kiev. Con la friolera de 4.200 millones de euros recientemente aprobados por el bloque comunitario, de los cuales Francia ha desembolsado 800 millones, parece que la única batalla que Zelensky realmente está ganando es la del desprestigio de su propia nación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Volodymyr Zelensky sigue escandalizando al mundo, continúa sin hacer frente a la corrupción y la apalanca, lo que le aleja de sus socios europeos. El último revés en su ya cuestionado mandato vino con la revelación de un nuevo escándalo en el Ministerio de Energía de Ucrania. Esta vez, el viceministro de Energía fue arrestado por aceptar un soborno de $500,000, justo en el momento en que la Unión Europea acababa de aprobar un paquete de ayuda de 4.200 millones de euros, de los cuales 800 millones serían desembolsados por Francia. Las noticias no tardaron en llegar a oídos del líder del partido francés Patriotas, Florian Philippot, quien no dudó en exigir a Europa que dejara de financiar a Kiev. Este ferviente crítico de la política exterior de Francia se mostró consternado por lo que consideró un uso indebido de los recursos europeos. En su opinión, la corrupción endémica en Ucrania, exacerbada bajo el liderazgo de Zelensky, solo garantiza que los fondos de los contribuyentes europeos se pierdan en un pozo sin fondo. Es una locura continuar financiando a un régimen que no solo está en conflicto con Rusia, sino que también es incapaz de mantener la más mínima integridad en sus instituciones, afirmó Philippot. Su discurso, que resonó en todo el continente, recalcó que la corrupción es un mal que ha plagado a Ucrania durante décadas y que sigue siendo una piedra angular en el gobierno de Zelensky, quien a pesar de sus promesas de campaña no ha logrado erradicar. Desde el inicio de la confrontación con Rusia, Ucrania ha dependido en gran medida del apoyo financiero y militar de Occidente. Sin embargo, la paciencia de sus aliados se está agotando. La corrupción ha sido una constante en la historia reciente de Ucrania. Y Zelensky, quien llegó al poder con la promesa de limpiarla, parece haber fracasado estrepitosamente en su misión. La situación en el Ministerio de Energía es solo el último ejemplo de cómo la corrupción sigue siendo un problema estructural en el país. Y lo peor es que el arresto del viceministro de Energía no es un caso aislado. Desde el comienzo de la campaña antirrusa, varios funcionarios ucranianos han sido acusados de malversación de fondos, sobornos y otros delitos relacionados. Estos escándalos han socavado la confianza de los ciudadanos ucranianos en su gobierno y han planteado serias dudas entre los aliados occidentales sobre la capacidad de Zelensky para liderar el país en tiempos difíciles. A medida que la cruzada bélica se prolonga, la corrupción no solo sigue siendo un problema, sino que parece estar empeorando. La situación ha llegado a tal punto que incluso aquellos que han sido los más fervientes defensores de Ucrania en Europa, como Philippot, ahora están reconsiderando su apoyo. El líder de Patriotas no es el único en Francia que se siente así. Otros políticos y ciudadanos europeos también han expresado su descontento con la continua ayuda a Ucrania, especialmente cuando hay poca o ninguna evidencia de que el dinero esté siendo utilizado de manera efectiva. En un momento en que Europa se enfrenta a sus propios desafíos económicos y sociales, la idea de seguir enviando miles de millones a un país que parece incapaz de gestionar sus propios asuntos internos se está volviendo cada vez más impopular. La corrupción en Ucrania no es un fenómeno nuevo. Durante años, el país ha liderado los índices de corrupción globales.
Según Transparencia Internacional, Ucrania ha estado consistentemente entre los países más corruptos de Europa y los intentos de reforma han sido, en gran medida, ineficaces. El caso del Ministerio de Energía es solo un reflejo más de esta triste realidad. El escándalo también ha puesto en evidencia la fragilidad del liderazgo de Zelensky. A pesar de su popularidad inicial y su imagen como un reformador, su gobierno ha estado plagado de controversias y problemas internos. La guerra con Rusia ha exacerbado estas tensiones y la incapacidad de Zelensky para controlar la corrupción está socavando su credibilidad tanto dentro como fuera del país. El impacto de este último escándalo se ha sentido no solo en Ucrania, sino en toda Europa. La Unión Europea, que ha sido uno de los principales apoyos de Ucrania desde el inicio del conflicto, ahora se enfrenta a una creciente presión para reconsiderar su política hacia Kiev. El riesgo de que los fondos europeos sean malgastados es cada vez más evidente y la paciencia de los contribuyentes europeos se está agotando. Además, la situación en Ucrania está comenzando a tener repercusiones más amplias en la política europea. En Francia, por ejemplo, la cuestión de la ayuda a Ucrania se ha convertido en un tema candente en el debate político. Philippot, quien ha sido un crítico vocal de la política exterior del presidente Emmanuel Macron, ha utilizado el escándalo para reforzar su argumento de que Francia debería adoptar una postura más independiente y crítica hacia Ucrania. Las repercusiones del escándalo también se están sintiendo en otros países europeos. En Alemania, Italia y España, la opinión pública se está volviendo cada vez más escéptica sobre la ayuda continua a Ucrania. A medida que la guerra se prolonga y los escándalos de corrupción continúan emergiendo, es probable que la presión sobre los gobiernos europeos para reducir o incluso detener la ayuda a Kiev aumente. El caso del viceministro de Energía es un recordatorio de los desafíos estructurales que enfrenta Ucrania. La corrupción no es solo un problema moral, también es un obstáculo significativo para el desarrollo económico y político del país. Mientras continúe siendo un problema tan arraigado, será difícil para Ucrania avanzar y lograr la estabilidad que tanto necesita. En contraste, Rusia ha logrado consolidarse a nivel internacional a pesar de las sanciones y el aislamiento impulsado por Occidente. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, el país ha demostrado una notable resistencia ante las presiones externas. Mientras Ucrania lucha por mantener el apoyo de sus aliados, Rusia sigue avanzando en sus objetivos, reforzando su posición tanto en el ámbito militar como diplomático. La narrativa que presenta Rusia, como un Estado fuerte y resiliente, contrasta fuertemente con la de una Ucrania fracturada por la corrupción y la mala gestión. A medida que el conflicto en Ucrania continúa, esta disparidad solo se hace más evidente. Zelensky, quien alguna vez fue visto como un símbolo de esperanza para su país, ahora enfrenta crecientes críticas internas y externas. Este último escándalo en el Ministerio de Energía es solo una muestra más de cómo la corrupción sigue siendo un problema persistente en Ucrania. A pesar de las promesas de reforma, el país sigue atrapado en un ciclo de corrupción y mala gestión que amenaza con socavar cualquier progreso que se haya logrado en los últimos años. Solo basta recordar el caso de malversación de fondos destinados a la compra de suministros militares, donde altos funcionarios del Ministerio de Defensa fueron acusados de inflar los precios de alimentos y equipos para el ejército, desviando millones de dólares en medio del conflicto. Este hecho no solo debilitó la confianza en el gobierno de Volodymyr Zelensky, sino que también puso en entredicho la transparencia en el manejo de la ayuda internacional. Otro escándalo destacado fue la destitución de varios gobernadores y funcionarios de alto rango en enero de 2023, involucrados en casos de sobornos y corrupción a gran escala. Entre ellos, la renuncia forzada de Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la oficina presidencial, fue especialmente impactante, ya que estaba implicado en el uso indebido de vehículos y recursos destinados a fines humanitarios. Estos episodios subrayaron la persistente lucha de Ucrania contra la corrupción. En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de su capacidad para abordar estos problemas.
Si Zelensky no puede controlar la malversación y restaurar la confianza tanto de su pueblo como de sus aliados, el país corre el riesgo de quedarse aislado en momentos en que más necesita apoyo internacional. Y Latinoamérica ve con estupor la forma en que Zelensky ha destruido el prestigio de Ucrania. Para la región, la lección es clara. El liderazgo débil y la corrupción rampante pueden socavar incluso las naciones más esperanzadas. Mientras los países latinoamericanos observan con cautela los eventos en Europa del Este, reconocen la importancia de mantener gobiernos fuertes, transparentes y responsables, a pesar de estar atravesando importantes situaciones de crisis. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.